la lucha por el futuro de las pensiones, del dinero de los trabajadores chilenos continúa. Y particularmente se acaba de destacar una opinión que acaba de hacer el comentarista de Matinales, Julio César Rodríguez, relativo a el tema de las pensiones, diciendo que apoya la nacionalización total del sistema de pensiones chileno. Y a él ya lo hemos mencionado en el pasado en este canal, en particular en un video donde, a pesar de que yo tengo diferencias con él, defendí el derecho que él pudiera dar su opinión en razón de ciertas gestiones del gobierno de Sebastián Piñera para tratar de censurarlo y sacar del aire sus comentarios. Y yo creo que tiene todo el derecho a dar su opinión, más allá que uno la comparta o no. Y el día de hoy vamos a hablar un poco sobre sus comentarios respecto al sistema de pensiones, pero también sobre una concepción bien particular que en medio de esa discusión dijo un miembro de la UDI, un constituyente electo, y cuál es su concepto de libertad, porque por eso se ensucia tanto la palabra libertad, porque empieza a hablar de libertad ese constituyente, y vamos a ver que tiene un concepto bien distorsionado de lo que sería la libertad del trabajador sobre su dinero. Pero todo eso lo vamos a ver a continuación. Antes, quisiera agradecerle al suscriptor Ricardo Figueroa, que se convirtió en el suscriptor más reciente en decidir hacer un aporte voluntario único al canal a través de Flow, dejando el siguiente mensaje. Gracias, Rodrigo, por permitirnos ser parte de vuestro medio imparcial, transparente e independiente que tanta falta le hace a toda la sociedad, y muy especialmente a la nuestra, tan dañada por la clase política. Ricardo Figueroa. Bueno, gracias, Ricardo, te agradezco mucho el mensaje. Siempre me agrada cuando envían estos aportes y hacen estos mensajes que son tan buenos. A uno le levantan el ánimo sabiendo que está haciendo algo que tiene un impacto. Así que muchas gracias, Ricardo, te lo agradezco mucho. Y gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores, que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo, y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. Recordemos que ha entrado un debate muy fuerte sobre el tema de las pensiones. Hace ya mucho tiempo, podría decir que hace años. Pero en el último tiempo, la variante que más ha llamado la atención es por el retiro del 100% que lo propuso el diputado de la UDI, Jorge Alessandri. Que los trabajadores chilenos pudieran retirar la totalidad de sus pensiones, y que ahora además se suma Pamela Giles para justamente presentar un proyecto, pero con un tope de dinero de 45 millones de pesos de retiro. O sea que si usted tiene más que eso ahorrado en total dentro de sus fondos de AFP, mala suerte, porque no lo va a poder retirar. Y yo sospecho, y lo he repetido tantas veces, que por algo ponen un tope. Dan excusa de que hay topes legales, pero eso ¿cuánto les ha importado para hacer los otros retiros? Se supone que estas cosas tampoco se podían hacer y las hicieron igual al cambiar la ley. Entonces, cuando empiezan a poner esos topes o excusas, porque probablemente quieren nacionalizar, quieren robarse por parte del Estado los fondos. Y en medio de esa discusión, como es común ahora en los matinales, que más hablar de farándula se habla de política, que supongo que es mejor que lo que había antes, ¿no? Hubo una discusión en la cual Julio César Rodríguez, que es bastante conocido, dio una opinión sobre lo que quiere a nivel de pensiones. Y vamos a analizar esa opinión porque creo que tiene un error bastante grande, aunque puede sonar bien de inicio, ¿no? Y de todas maneras creo que también vale la pena mostrar la opinión del constituyente UDI que estaba ahí presente, porque tiene un concepto de libertad que vamos a ver que es bien peculiar y que es muy corporativista. Lo vamos a ver a continuación. Si usted me emplaza, Eduardo, decía justamente César Rodríguez, le contesto, no le saco el traste a la jeringa, me pongo la vacuna. Al Estado, señor, me gusta un sistema mixto y nacionalizado de pensiones. Con esto, el periodista dijo que espera que se estimule con esa plata a las pymes, a los negocios locales, a los negocios regionales, que haya un porcentaje obligatorio para estimular a nuestros emprendedores, es decir, a la gente de regiones, de las pymes y todo ello. Y que no toda la plata se la lleven los mismos consorcios de siempre y que el botín esté en manos de los chilenos y no de privados. Eso. Yo aprovecharía de decir que los chilenos son privados, o sea, un particular, una persona individual es un privado, eso es un particular. Las otras son las entidades que son estatales, que están manejadas por el monopolio de la fuerza y todos los políticos y burócratas, entonces aprovecharía de hacer esa aclaración, ¿no? Pero sigamos adelante. Justamente, el constituyente de la UDI dijo, Cretón, que a la gente se tiene que dar la posibilidad de elegir que lo administren los burócratas del Estado o que lo administren las AFP. Lo que fue compartido por Rodríguez, que dijo que hay que meterle cabeza a eso. Creo que las formas de trabajo son distintas y creo que como estamos discutiendo las pensiones del siglo pasado, creo que hoy día la gente la trabaja de otra forma.
Creo que meter la flexibilidad es importantísima, conversarla sin colores políticos. Creo que la gente hoy trabaja de otra manera. Creo en la autoexplotación del ser humano. No suena muy bien, pero bueno. Que la gente emprende y trabaja más que antes. Este tema no es solamente las AFP. El tema de las formas de trabajo es el gran tema del siglo XXI y creo que hay que meterle más que las AFP. Entonces, comencemos con lo positivo, ¿no? Para no empezar al tiro con lo malo. Qué bueno que estén abiertos a la discusión y que hay que pensarlo y que al menos da la posibilidad de que la gente elija en parte. Pero creo que hay una serie de cosas aquí bien negativas. Ya mencionaba un poco que no hay que confundir grupos corporativistas con lo que son las pymes. Y eso de confundir como que ser un individuo fuera distinto a ser un privado. Esa diferencia, ¿dónde la sacaron? Yo sé que muchos tienen el concepto de privado como que fuera una gran empresa. Incluso algunos piensan que las pymes no son privados. Como que tienen una concepción distorsionada, ¿no? Y al final un privado o un particular es cualquier entidad que justamente es no estatal y autónoma. Un individuo, una persona es un privado, es privada también una empresa que está fuera de eso, también una cooperativa es privada, suma y sigue, son todas distintas formas de organización privada, una familia también una organización privada, suma y sigue. Pero lo que está proponiendo aquí César Rodríguez es el tema de que se nacionalicen los fondos de pensiones. ¿Y qué implica eso? Porque hablan mucho de nacionalizar en vez de lo que realmente significa eso. Es expropiar. ¿Por qué? Porque cuando se está hablando de nacionalización, se está hablando que todos los fondos individuales de cada trabajador se los lleva el Estado y los maneja él. Entonces, ¿qué es eso? Que te lo sacan del bolsillo y se lo llevan y lo gastan como quieren. Porque ese dinero no va solo a un fondo común, que después cómo se administre cosa de cada uno, sino que casi todos los políticos están hablando que esos dineros sean dirigidos para meterlos en otras partes. Incluso el mismo César Rodríguez dice eso, nada más que quiere que se lo metan a las pymes. Mientras que otros políticos, vamos a dar el ejemplo de Daniel Jadwe, quieren gastar la plata en lo que llaman proyectos de desarrollo público. O sea que se la van a gastar. Con proyectos que, bueno, quién sabe cómo funcionan, generalmente terminan mal. Y no es raro que después haya irregularidades y la plata se perdió. Y si después se pierde o se la roban, tú te puedes quejar, pero ¿qué vas a hacer si al final ya se la gastaron y se fue la plata? Tú te puedes quejar que se la gastaron mal y todo, pero si ya se gastó, ¿cómo la vas a recuperar? Se fue la plata. Entonces vale la pena decir que esto puede dar incentivos muy malos. Yo creo que uno debería tener la libertad de poder decir qué hacer con su plata. Pero no como lo habla de la UDI, que no habla realmente de libertad. Porque ¿qué libertad es decidir que o te la expropien la plata, que se la lleve el Estado, o que después lo manejen los corporatistas de la AFP? Una verdadera libertad es poder permitir el retiro del 100%, que la gente pueda decir meterlo en las AFP, o en un sistema de reparto, o en el Estado, o si no lo quieren en un banco, o debajo de su colchón, o en cualquier cosa, porque es su plata. Es como si alguien te dijera, oye, no puedes, te vamos a decir cómo gastar tu sueldo, porque no, cómo te vamos a dejar decidir cualquier cosa. Y que después llegara el de la UDI, el de la derecha, y te dijera, no, es que libertad es que sí, te digamos cómo gastar tu sueldo, pero te demos dos opciones de cómo gastarlo. Uno es corporativismo autoritario y el otro es estatismo puro y duro. Esas son las dos posturas que están acá. Las dos son horribles. La postura realmente autónoma que permite al trabajador decidir es decirle, gaste la plata como usted quiera y meta la plata donde quiere. Porque es su plata, es del trabajador. Él la ganó, él la trabajó. Y no corresponde ni a los corporativistas de la derecha decir a dónde va, ni tampoco a los estatistas, que están muchas veces más por el lado de la izquierda. No corresponde. Y cuando se da esa falsa dicotomía hoy que elijan meterlo en la AFP o que el Estado se lo lleve, mansa libertad que le estás dando, o los corporativistas se llevan la plata o el Estado se la lleva. Wow, mansa libertad. Y con respecto al otro concepto que me parece interesante, es algo que suena bien en principio, que es el tema de invertir en pymes, en emprendimientos, como dice César Rodríguez, en vez de invertir en grandes grupos corporativos. Y yo insisto, uno debería tener la libertad de decir en qué sistema se mete, cómo hace la inversión o si no se mete en ningún sistema. Porque tal vez a ti te gustaría un sistema que invierte en grandes grupos corporativos, asumamos. O tal vez te gusta uno que invierte en pymes. O tal vez no confías en eso porque la plata se puede perder con las inversiones. Entonces prefieres meterlo, no sé, que un sistema que compre viviendas porque es más seguro. O tal vez no quieres meterlo en ninguna parte y te guardas la plata y tú ahorras en el banco a la antigua o debajo de tu colchón, como sea. Pero uno elige. Pero eso de decir, oye, tiene que ir en esto, está mal. Además, y entiendo justamente la indignación que esto se use para beneficiar a grandes grupos corporativos. Y yo creo que eso está mal, porque eso es corporativismo. Lo hemos dicho tantas veces, y me lo han preguntado algunos, lo vuelvo a repetir. El corporativismo
es cuando grupos particulares usan conexiones con el Estado para obtener subsidios o beneficios justamente que los impulsen por sobre el resto con uso de fondos estatales o leyes que los privilegian bajando a la competencia y aplastándola. Ejemplo chileno grave. Ponce Lerú obtuvo una empresa por ser el yerno de Pinochet, del dictador. Y ahí está. No es que haya tenido emprendimiento, no. Se casó con la hija de Pinochet y ahí tuvo una empresa gigante estatal que se la pasaron a dedo. Corporativismo puro y duro. Por ejemplo, las forestales en el sur, llenas de subsidios por muchos años del Estado. Corporativismo puro y duro también. Eso es corporativismo. Pero una panadería, un emprendimiento, una carnicería, alguien que está surgiendo por su cuenta, eso no. Emprendimiento particular. Entonces, cuando se hace este tema de obligar a meter la plata de un lado a otro, está mal. Pero también puede llevar a muchos problemas, porque cuando tú haces inversiones, las inversiones pueden salir bien o pueden salir mal. Y las pymes, como ustedes sabrán, quiebran muchas veces. No es raro que pase, muchas pymes quiebran. Entonces tú podrías meter las pensiones de la gente, por ejemplo, en un emprendimiento. Pero los emprendimientos fallan también y podrían quebrar y se jodió la plata que metiste ahí. Eso es un peligro. Y después está otro tema, que ahí se llega a la corrupción estatal, que suena bonito, y esto pasa ahora con la AFP en grupos corporativos grandes, pero también con el Estado, si lo manejan ellos va a pasar de otra manera. Suena bonito eso de, no, que apoyemos a las pymes metiéndoles plata de las pensiones. Pero ahí el Estado va a decidir a dedo a quién le pasa la plata. ¿Y ustedes a quién creen que van a decidir? Porque ahí es muy fácil que de repente pase, como pasa ahora con las concesiones, o como las contrataciones estatales, porque los que conozcan al Estado sabrán que esto ya pasa así, en que te dicen, no, si cualquiera puede competir por estos fondos, o cualquiera puede competir por un fondo Corfo, o cualquiera puede llegar y postular a un cargo público. Y después cuando vas a esas cosas, te das cuenta, están todas diseñadas para poder otorgarle a las personas que ellos quieren a dedo. Y coincidencia, siempre son amigos, siempre es un familiar, o siempre es una persona asociada al mundo político. Siempre debe ser una coincidencia. Entonces, si hay millones de pesos, miles de millones, que le sacan del bolsillo a los trabajadores porque el Estado expropió las pensiones, o disculpen el lenguaje que le gusta a aquellos cercanos a la casta política, nacionalizar. Se llevan esa plata. Después dicen, no, invertámoslo en las pymes. Y el Estado decide a dedo con los burócratas que están ahí, ¿a quién se lo pasan? ¿A qué creen que se lo va a pasar? Y no se sorprendan que pase el siguiente caso. Que justo familiares de políticos o personas cercanas a funcionarios públicos o personas justamente que tienen conexiones ahí en el Estado vayan y dicen, oye, mira, tengo este emprendimiento, quiero que me den financiamiento por esto para surgir y soy una pyme. Justo familiares o cercanos, amigos, lo que sea. Ya, y le dan. Y, sorpresa, quebró el emprendimiento, qué mal, igual me llevé la plata. Y así es simple, porque van a pasar los fondos a dedo. Y eso de cierta manera ya pasa un poco con las AFP porque muchas veces está ese tema corporativista, porque empiezan a meter muchos fondos y eso surge de algunos grupos corporativos grandes. Pero igual tienen que generar cierta utilidad porque o si no, se les revela a la gente. Pero aquí con los fondos estatales da igual, porque si tienes pérdidas, ¿qué importa? El Estado se endeuda todo el rato. Les va a dar igual. Y va a dar mucho a casos como eso, en que tú con que tengas un contacto en el Estado vas a conseguir que te den la plata de las pensiones de la gente, te declaras en quiebra y te llevas la plata. Siempre suena bonito eso de ay no, hay que darle plata a esta gente, etcétera, esto, lo otro. Pero después empieza el tema de la injusticia, sacarle el fondo de las pensiones, el dinero del bolsillo de los trabajadores, que lo hacen tanto la AFP como lo hace el Estado en este caso. Y después, el burócrata estatal y aquellos que hayan tenido que hacer todas esas cosas con el Estado, ya sea fondos Corfo, ya sea el tema de contratos con el Estado, cualquiera de esas cosas sabrán a lo que me estoy refiriendo. Va a haber estas cosas medias corruptas o medio de contactos medios corruptos también al interior del Estado y la plata desaparecer. Y ustedes pueden comentarlo abajo porque yo lo sé justamente ese tipo de cosas. Cuenten su experiencia. ¿Qué pasa cuando han tratado de conseguir un contrato con el Estado? ¿Qué pasa cuando han tenido que conseguir un fondo Corfo? ¿Qué pasa cuando hay que conseguir cualquier puesto de trabajo a nivel fiscal? Y ahí empieza ese mismo caso, esos mismos casos justamente de corrupción, de nepotismo y de mucha manipulación política. Va a pasar aquí igual con los fondos. Hoy mira, justo el hermano de tal se consiguió fondos, igual que Balsa con Corfo, de las pensiones. Hoy quebró su empresa, qué lástima, le dieron 100 millones de pesos de las pensiones de los chilenos. Bueno, se perdió. Y así, y así, y así. Entonces, insisto, eso suena bonito, pero no. Lo ideal tampoco es mantener el sistema actual corporativista, es dejar a la gente decidir qué hacer con su plata. No debería ser el Estado el que le saca el bolsillo, la pensión, al trabajador y decide dónde mete la plata. Eso está muy mal, es inmoral por quitarle el dinero
del fruto de su trabajo a cada persona y también por decir a dedo a quién le mete el dinero. Cada uno tiene que decir dónde mete su plata, porque es su plata. Esa pensión es del trabajador, no es de los estatistas, de lo que impulsa aquí César Rodríguez, del Estado, eso es inmoral, ni tampoco de los corporativistas. Los dos son sistemas inmorales al imponérselo a la persona y no pedirle ni un permiso a cada uno que hacer con su dinero. Si a ti te gusta un sistema así, bueno, voluntariamente métete en ese sistema y que estén las alternativas. Pero esto de sacarle la fuerza a otro y después que un burócrata de turno decida qué hacer, o que después el corporatista, la AFP, decida dónde meter el dinero sin que a ti te pregunten, está mal. Está simplemente mal. Y por eso creo que son posiciones bastante erradas, tanto la del constituyente de la derecha, de la UDI, sumamente corporativista, su posición de libertad que presenta ahí, como también la posición de Julio César Rodríguez, que es sumamente estatista, y yo diría que tiene algo de ingenuidad. ¿Por qué pasa eso? Dejando de lado toda la inmoralidad que está de fondo con que el Estado se mete a intervenir ahí. Déjenle al trabajador decir qué hacer con lo que es suyo. No vengan a decirle la vida a otras personas con lo que han ganado con esfuerzo y trabajo a lo largo de su vida laboral. Eso diría que es lo correcto. No solo lo que funciona mejor, sino que es lo justo. Pero de todas maneras, ¿qué piensan ustedes? ¿Están de acuerdo con lo que digo yo? ¿Están de acuerdo con lo que dice Julio César Rodríguez? ¿O están de acuerdo con ese concepto corporativista de libertad que tiene el constituyente de la UDI? Todo eso pueden comentarlo abajo. Y también comenten qué es lo que piensan que iría pasar con las pensiones de los chilenos. ¿Cuál posición de todas las presentadas aquí creen que es la correcta? Además recuerden que pueden recomendar algún tema, alguna noticia, tanto de Chile como de otros países para otro video, y que nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.